por fase, que no es tan del todo así. Lo que pasa es que, mire, aquí estamos utilizando dos y aquí estamos utilizando una, ¿cierto? Fíjese, la circulación de la corriente va en este sentido, ¿cierto? Entraría. Y fíjese que aquí va serie, va en este sentido, entonces entraría. Polos consecuentes, solo que aquí tengo dos y uno. Entonces, eh, esto es un devanado de paso de ranura fraccionada, el cual se utiliza, bueno, lo que decía ya, ¿no? Una técnica para reducir armónicos de ranura, ¿vale? Bien, bueno, vamos a ver. Vamos a ver otro estilo de devanado. Entonces, por aquí. Entonces, seguimos con los devanados de una capa, ¿sí? Ya aquí, ya aquí, cuatro polos. Vamos a ver. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a ver la circulación aquí de la corriente. A ver, tenemos la azul. Venimos por acá, circulamos de esta manera. Y ojo, fíjense que para la otra nos vamos a ir a circular de manera contraria. ¿Qué son? Polos alternantes, ¿cierto? Entonces, en teoría, yo podría tener con esta máquina, si lo colocara como consecuente, ¿sí? Obtendría 8 polos. Pero vamos a utilizar polos alternantes. ¿Sí? Se crea aquí uno entrando, se creará saliendo. Fíjese que la otra bobina va a crear entrando, ¿cierto? Y la otra bobina va a quedar saliendo. ¿Cuántos polos creamos? 4 polos. Una máquina de 4 polos, ¿cierto? Polos alternantes. Polos alternantes. ¿Cuánto vale n? Pues divida 24 entre 12. ¿Cuánto vale n? Vale 2, ¿cierto? ¿Y por qué vale 2? Pues porque tenemos dos ranuras por polo por fase. ¿Dónde están esas dos ranuras? Fíjese aquí, n. ¿Cuántos polos tiene la máquina? 4. Entonces tenemos 2, 2 y 2. 4. ¿Sí? Nuevamente sigue siendo de una capa. Bien. Entonces por aquí más adelante. Bueno, aquí ya empezamos con los, a ver, ¿dónde estamos? Por acá. Devanados distribuidos. ¿Ah? Fíjese que nuevamente n va a ser 4, perdón, 2, ¿cierto? Para la roja, mire, 2, 2, 2 y 2. ¿Qué pasó? Que aquí ya empezamos a aplicar lo que es la distribución, ¿cierto? Es un devanado distribuido. En n vale 2 nuevamente, ¿no? Pero bueno, la distribución en devanados, porque bueno, aquí el que me va a decir, profe, pero atrás n también valía 2, ¿no? Estábamos aquí, n vale 2, pero fíjese que las bobinas son separaditas, ¿no? De todas maneras, n vale 2, están distribuidos en dos ranuras, son separadas. ¿Qué pasa? Aquí vamos a lo que es la distribución en devanados concéntricos, ¿no? ¿Cómo así devanados concéntricos? ¿Sí? Fíjate que una bobina está afuera de la otra. Esto es lo que se conoce como devanado concéntrico, ¿sí? Devanado concéntrico. Bien. De la misma forma que hay devanados concéntricos, pues tenemos devanados excéntricos. Vamos a ver por acá. Este sigue siendo concéntrico. Vamos a ver por acá. A ver. Encontramos un devanado excéntrico. A ver, este sigue siendo concéntrico. A ver. Bueno, este es un devanado de dos capas. ¿Qué es un devanado excéntrico? No lo vi. El devanado excéntrico es como lo estaríamos haciendo de esta manera. Tengo una bobina, ¿sí? Y para la siguiente voy a la ranura adyacente, pero voy a la ranura adyacente también, de esta manera, ¿cierto? Y si hubiera otra, pues voy acá, ¿cierto? Se va corriendo. Esto es lo que se conoce como devanado excéntrico, ¿ya? Ahora, estos devanados que tenemos aquí, esta forma de devanar, es un devanado de doble capa, ¿cierto? Y ya utiliza un paso acortado, ya no es de paso diametral, ya es de paso acortado, devanado doble capa. ¿Cómo así, profe? Sí, esto es una ranura. Esto es lo que decíamos. Utilizamos la ranura para el lado inicial de la bobina negra, ¿cierto? Desde que esto sería polos alternantes, ¿cierto? Sí, utilizamos para la bobina negra. Pero también la ranura la utilizamos para abarcar otra bobina, que en este caso la roja,
¿cierto? Y entonces cada ranura se utiliza para albergar dos lados de bobina, ¿sí? Lo cual pues hace que sea más eficiente el uso del estator, ¿ya? Entonces eso es lo que se conoce como devanado de doble capa. ¿Listo? Por acá tenemos más devanados de doble capa, acortados, ya no es paso diametral, ¿sí? Ya no es de paso polar, sino que está acortado. Fíjense que por aquí en ranuras, en 12 ranuras y 4 polos, que es la primera máquina que veíamos por acá. A ver, ¿dónde está? 12 ranuras, 4 polos. Eh, el paso sería 1, 2, 3. 1, 2. Empezamos en la ranura 1, 2, 3, 4. Terminamos en la 4. Es 1, 4. ¿Listo? Ahora acá, a ver, ¿dónde estamos? Ah, mira, aquí están los devanados excéntricos. Los encontramos. Aquí están, lo que les decía, los devanados excéntricos. ¿Sí? Acá, este sube por acá, cruza, baja, 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 cruza y se va al lado. Es un devanado excéntrico. Entonces aquí, a ver, paso acortado, estaba, paso diametral, no, paso diametral, devanado excéntrico una capa, devanado concéntrico una capa, paso diametral, ¿dónde estaban los de paso cortado? Me perdió. Una capa, paso diametral, excéntrico, serie 2. Bueno, si alguien quiere profundizar más en el tema, vamos a ver. Devanado concéntrico, serie, mejor paso. Bueno, vamos a colocarle aquí el mejor paso. Ahorita hacemos un ejercicio de gurú, ¿ya? Bueno, si el paso diametral era 1,4, entonces paso acortado puede ser 1,3. Bueno, si ustedes se fijan, este es un video de 15 minutos de puros esquemas de máquinas de 1500 RPM. Entonces, la forma de construir los devanados son muchas, ¿cierto? De diferentes estilos, de diferentes formas. Por ejemplo, aquí un devanado excéntrico serie, paso diametral, pues aquí doble capa. Bien, ¿cuántas ranuras? 24. Bueno, vamos a tratar de afianzar más todo esto que hemos revisado a través de la solución de algunos ejercicios. Entonces vamos a solucionar ejercicios de varios libros. Entonces ya aprovechemos que tenemos por aquí el libro de Chapman abierto y vamos a hacer un ejercicio de Chapman, ¿no? Ahorita unos ejercicios de Fraile, miramos por ahí uno de la GRU. Ya pueden ir estudiando, pueden empezar estudiando ejercicios de Chapman, son los más sencillos. Entonces pueden hacer ejercicios del capítulo de fundamentos de máquinas de corriente alterna de la Chapman y eh, del apéndice B de la Chapman también. Y pues ahorita miramos los capítulos que son de Guru y de Fraile Mora. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio. El B3 lo acaba de sacar del libro ahí que lo teníamos abierto. ¿Listo? Entonces dice, bueno, dice eh, a ver, una máquina síncrona, ¿cierto? Trifásica de 4 polos. Entonces, el número de polos es 4, ¿cierto? El número de fases es 3, trifásica, ¿cierto? Tiene 96 ranuras en el estator. Entonces, K es igual a 96, ¿cierto? Las ranuras contienen un devanado de doble capa. Nos lo está diciendo, un devanado de doble capa. Aquí nos dice 2 bobinas por ranura, ¿cierto? Con 4 vueltas por bobina. ¿Listo? Entonces, el devanado es de doble capa, ¿sí? Y aquí nos está diciendo 4 vueltas por bobina. Es decir, que el número de vueltas que tiene cada bobina es 4. ¿Listo? El paso de la bobina es 19,24. Entonces nos están dando la fracción del paso de la bobina. 19,24. ¿Ya? Dice encontrar el paso, ¿cierto? El paso, pitch, paso de bobina y ranura en grados eléctricos. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos. El paso de bobina. Entonces, ¿cómo nos están dando el paso de la bobina? El paso de la bobina nos lo están dando en forma de fracción. 19/24. Pero yo sé que el paso de la bobina como fracción es la relación entre el paso de la bobina
y el paso polar, ¿cierto? Y eso en grados eléctricos sería el paso eléctrico que tiene la bobina dividido entre el paso polar, y el paso polar eléctricamente siempre 180 grados, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vale el paso de la bobina? Entonces, despejamos de ahí 180 grados por 19 dividido entre 24. ¿Cuánto nos da eso? Entonces, 180 por 19 dividido en 24. ¿Cuánto nos da? Nos da 142.5 grados. ¿Listo? No sé, a mí me está dando eso. Si quieren, pueden ir verificando en la calculadora, abran el MATLAB, lo van haciendo. Este es el paso eléctrico. Ese es el que nos piden. ¿Cuánto vale el paso mecánico? El rho mecánico. Entonces, ¿cómo calculamos el rho mecánico? Entonces, 2 veces rho eléctrico sobre el número de polos, ¿no? Entonces, sería 2 veces por 142.5 dividido entre el número de polos. ¿Cuántos polos tiene la máquina? Es una máquina tetrapolar dividido en 4. ¿Cuánto nos da eso? Entonces 2 por 142.5 dividido en 4. Y eso nos da 71.25 grados. Uy, 25 grados. 71.25 grados. Ese sería el paso polar. Entonces, ¿qué significa? Que nuestro estator, como tenemos por acá, entre el lado inicial de una bobina y el lado final de la otra bobina, hay un ángulo de 71.25 grados mecánicos, que equivale a 142.5 eléctricos. Listo, ahí tenemos. Calcule el paso, ¿cierto?, de la bobina y el paso de ranura. Entonces vamos a calcular el paso de ranura. ¿Y qué es el paso de ranura? Recuerden, lo veíamos ayer. Es la distancia angular, ¿cierto?, entre dos ranuras adyacentes. Entonces, ¿cómo lo hallamos? El mecánico, 360 grados dividido entre el número de ranuras. Entonces, 360 grados dividido entre K. ¿Cuántas ranuras tiene la máquina? 96 ranuras. 96. Y entonces, ¿cuánto es? 360 dividido en 96 nos da 3.75 grados. ¿Listo? Ese es el ángulo mecánico. ¿Cuánto vale el ángulo eléctrico? Entonces, ayer veíamos la ecuación. ¿Cómo se calcula esto? 180 por P dividido entre K. ¿Cierto? ¿De dónde sale esa fórmula? Allá la demostramos, pero pues una interpretación lógica es ¿cuánto ángulo tiene un polo? 180 grados eléctricos, ¿no? Recuerde que un par de polos son 360 grados, porque entre un par de polos se genera una onda. ¿Sí? Entonces, 180 por el número de polos dividido entre el número de ranuras. 180 grados que tiene cada polo, multiplicado por 4 polos que tiene la máquina, dividido entre el número de ranuras, 96. ¿Cierto? 180 por 4 dividido en 96, y eso nos da 7.5 grados eléctricos. ¿Cuáles eran las preguntas? Los pasos eléctricos. Tenemos los pasos eléctricos, paso de la bobina. Algo que no está ahí. ¿Cuál es, por ejemplo, el paso en términos de ranuras? Entonces, fíjense, pónganle cuidado. Resulta que entre el lado inicial, ¿cierto?, y el lado final, pues yo tengo de una bobina, yo tengo el rho eléctrico o el rho mecánico. Vamos a verlo eléctrico, rho eléctrico. ¿Listo? Resulta que aquí van a haber ranuras, ¿cierto? Ranuras, 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 ranuras. Esto va a tener una ranura inicial y esto va a tener una ranura final. ¿Cómo se deban a eso? Bueno, entonces, ¿cuántas ranuras abarca? Entonces, el número de ranuras que va a abarcar el devanado, ¿cierto? ¿Cuántas ranuras abarca? Va a ser igual a ¿quién? Entonces, a dividir el rho eléctrico entre el gamma eléctrico. ¿Sí? O sea, el ángulo que recorre la bobina entre el ángulo que hay entre cada par de ranuras. Entonces, si ustedes leyeron, por ejemplo, Chapman, se van a dar cuenta de que muchas de las ecuaciones que nosotros tratamos aquí en clase no están en ese libro. Y si miran Fraile Mora, pues van a dar cuenta que unas están, otras no. Entonces, esta no la vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque son deducciones, no son ecuaciones como tal que el libro le vaya a decir, mire, es que esto no. ¿Por qué? Porque son deducciones que nosotros vamos haciendo, ¿cierto? Entonces, 142.5 dividido entre 7.5, ¿cuánto nos da? 142.5 dividido en 7.5, y eso nos da un valor de 19 ranuras. ¿Cuántas ranuras abarca? 19.
Es decir, que si yo voy a hacer mi devanado en esa máquina, para la primera bobina estaría entre la ranura 1 y la ranura 20. Entonces, si voy a hacer mi bobinado entre 1 y 20, ¿por qué? Uy, esto qué pasó. Bueno, entre 1 y 20. ¿Por qué? Porque entre la ranura 1 y la ranura 20 abarco 19 ranuras. 20 menos 1, 19. Estas son las ranuras que abarco, ¿vale? Bien, bueno, ahí salió la A de ese ejercicio. Dice B, encuentre el factor, ¿no? O bueno, los factores. Los factores de paso, distribución y de devanado para esta máquina. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Bueno, segundo, empecemos por el más fácil, el factor de paso. KP. KP para el armónico H. Eso lo demostraron ustedes ayer. Seno, vi que muchas personas me entregaron el trabajo bastante tarde, ¿no? Sobre 2. Entonces, reemplacemos. ¿Cuál factor de paso? El factor de paso de la fundamental, ¿cierto? No nos están hablando de ningún armónico. Entonces, asumimos que nos están preguntando es por la fundamental. ¿Cuánto nos daría? Entonces, seno de el armónico 1, la fundamental, por el paso eléctrico de la bobina, que sería 142.5, dividido entre 2, ¿cierto? ¿Cuánto nos da ese factor de paso? Vamos a ver por aquí, 142.5. Entonces, seno de, a ver, seno de 142.5 dividido en 2. ¿Cuánto nos da eso? 0.9469. 0.9469. Y este es el factor de paso de ese devanado. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿cuánto vale el KD? Entonces, fórmula de KD. Seno de quién? Del orden del armónico, ¿cierto? Por el número de ranuras del cinturón de fase, por eh, el paso eléctrico de ranura, dividido en 2, sobre un n seno de h plasma eléctrico sobre 2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos queda esto? Nos queda seno de, bueno, primero calculamos n. ¿Cómo calculamos n? N es igual a quién? Entonces, fórmula de n. Número de ranuras del estator dividido entre el número de fases y el número de polos. ¿Listo? ¿Cuántas ranuras hay en el estator? 96. Dividido entre el número de fases, la máquina es trifásica. ¿Y el número de polos? ¿Cuántos polos es que es? Acá. Entonces, 96 ranuras y 4 polos. ¿Listo? ¿Y esto qué pasó? Porque se cambió el fondo. Ya, trabajemos un poquito. No, se cerró. Se bloqueó. Regáleme un segundito, vuelvo a abrirlo. Ya continuamos. A ver qué pasó, si se borró la información. ¿O qué pasó? No, todavía está la información ahí. Sí. Se borró la última parte, pero no es nada, nada grave. Bien. Acá. Entonces, sería, a ver, se nos borró esto. Esto era el armónico 1, ¿cierto? Por 142.5 dividido entre 2 y eso nos da el valor de 0.9469. 0.9469. ¿Listo? Por acá. El factor de, por ahí me preguntan que si el factor de paso tiende a 1. Lo que les decía ayer, el factor de paso del armónico 1 tiene que ser lo más cercano a 1, ¿no? Entonces, para los armónicos que nos interesan reducir, KP5, KP7, KP11, tiene que ser lo más cercano a 0. ¿Listo? Bueno, el KD. Entonces, KD. Vamos a reemplazar, ya habíamos anotado la ecuación. ¿Seno de quién? El armónico. ¿Cuál es el armónico? El armónico 1. N. Entonces estamos calculando N. N es igual a K sobre MP. K, 96 ranuras que tiene el estator. M, 3 fases, trifásico y 4 polos. Y eso nos da 96 dividido en 2 y eso nos da 8. ¿Listo? 8 ranuras por polo por fase. Entonces aquí 8. Gamma eléctrico. ¿Cuánto vale gamma eléctrico? 7.5. Aquí lo calculamos.
dividido entre 2, ¿cierto? Sobre n, 8, por seno de gamma eléctrico 7.5 dividido entre 2. ¿Y cuánto nos da eso? Entonces, bueno, vamos a hacerlo en calculadora. Seno de 8 por 7.5 dividido en 2. Dividido entre quién? Entre n, que sería 8 por seno de 7.5, 7.5 dividido en 2. Seno de 7.5 dividido en 2. Y eso me da 0.9556. ¿Cuál es la idea? La idea es que el factor de distribución también sea para el armónico 1 lo más cercano. ¿Listo? Bien, ahí tenemos el factor de paso. Y ahora el factor de devanado, KW del armónico 1. ¿Es quién? KP1 por KB1. ¿Cuánto nos da eso? Entonces 0.9469 por 0.9556. Y eso nos da 0.9048. Y ese es el factor de devanado. Y ahí ya tenemos factor de paso, factor de distribución y factor de devanado para el armónico 1. ¿Qué significa eso? Que ese devanado nos va a reducir al 94.48% la FEN, que si fuera de paso diametral y de paso diametral y concentrado, ¿no? Bien, bueno, la C dice que también, ¿sí? También este devanado suprimirá el tercer, el quinto, el séptimo, el noveno y el onceavo armónico, ¿cierto? Se asegura de considerar los efectos del devanado de paso y el devanado de distribución. O sea, hay que mirar cómo está reduciendo los armónicos 3, 5. Bueno, el armónico 3 no lo miramos, pero bueno, el ejercicio nos lo pide, ¿no? Miren, tercero. Entonces la reducción, algo muy sencillo, es simplemente aplicar estas ecuaciones, solo que con el armónico 3. Entonces, ¿quién sería el KP3? El KP3 sería seno del armónico 3 por 142.5 dividido en 2. ¿Cuánto nos da eso? Y aquí, a ver, hagamos el K de 3. El K de 3, entonces sería seno de quién? De 3 veces, ¿cierto? El armónico por n, que sería 8, por el paso de ranura, 7.5 dividido en 2, ¿cierto? Sobre 8 por seno de 3 por 7.5 dividido entre 2. ¿Listo? Bien. ¿Cuánto haría el KP5? Que es el otro que nos piden. Seno, entonces de aquí de 5 por 142.5 sobre 2. Igual. ¿Cuánto haría el K de 5? El K de 5 entonces sería seno de 5 por 8 por 7.5 dividido en 2, ¿cierto? Sobre 8 por seno de 7.5 dividido en 2 del armónico 5. ¿Listo? Entonces, si nosotros hacemos, bueno, hagamos el primero, el KP3. Entonces sería seno de quién? De 3 por, pues una coma, 142.25, perdón, dividido en 2. Y eso nos da menos 0.55. Pues a mí me da esto, ¿no? No sé si usted lo pueden ir haciendo para ir verificando. Y el KP5 nos da menos 0.0654. Y el KP7 nos va a dar 0.659. Y el KP9, que es el otro que nos piden, menos 0.98. Y el KP del armónico 11 nos da 0.89. Bueno, eso es lo que me está dando a mí aquí con la calculadora. Bien, ahora, para los factores de distribución, entonces, ¿qué quedaría? Entonces, quedaría seno de quién?
Seno de 3 por 8 por 7.5 dividido entre 2, dividido entre 8 por seno de 3 por 7.5 dividido en 2. 0.64 me da a mí. 0.6407. El K de 5, entonces cambiamos el 3 por 5. 5 por 8 por 7.5 dividido en 2, dividido en 8 por seno de 5 por 7.5 dividido en 2. ¿Y eso cuánto nos da? Eso nos da 0.1944. 0.1944. ¿Cuánto hará el K de 7? Entonces cambiamos 5 por 7. 7 por 8 por 7.5 dividido en 2, dividido entre 8 por seno de 7 por 8 por 7.5. Perdón, 7 por 7.5 sobre 2 y eso nos da menos 0.1413. ¿Cuánto nos da el K de 9? Entonces cambio el 7 por el 9. ¿Cuánto nos da? Menos 0.25. Y el K de 11, entonces cambiamos el 9 por 11, nos da menos 0.1. ¿Listo? Menos 0.1027. ¿Listo? ¿Cuánto da los factores de Banach? Entonces el factor de Banach multiplicar. Entonces, ¿cuánto da KW3? KW5, KW7, KW9, KW11. ¿Cuánto nos da eso? Entonces menos 0.555 por 0.6407 y eso nos da 0.35 menos 0.355 menos 0.355. El KW5 0.0654 por 0.1944. 0.0127. El K7 0.659 por 0.1413. 0.09, 0.09311. El K9, 0.98 ¿por quién? Por 0.25. 0.245, por 0.245. Y el último, 0.89 por 0.1027. 0.09, 0.0914. ¿Qué significa esto? Bueno, la fundamental deja pasar el 90% de la fundamental, pero fíjense lo que le hace a los armónicos. El armónico 3 lo reduce al 35%. O sea, queda el 35% de lo que había inicialmente. Fíjense, el armónico 5 lo reduce al 1.27%. O sea, si había un armónico 5, prácticamente que lo elimina todo. El armónico 7 solo deja el 9.3% del armónico 7. El armónico 9 deja el 24.5% y el armónico 11 deja el 9.14%, ¿cierto? Entonces, si con un paso diametral nosotros teníamos ejemplo, por ejemplo, de fuera de polos salientes, una cosa así, ¿cierto? Esta deformación de la FEN, cuyo espectro tiene el armónico 1, ¿cierto? El armónico 3, el armónico 5, el armónico 7, el armónico 9, pues al hacerlo con este determinado bobinado, con este determinado paso, pues prácticamente el armónico 1 lo va a reducir, ¿cierto? Al 90%. Pero fíjese que el armónico 3, el armónico 5 prácticamente lo anula, el 7 lo reduce, el 9 lo reduce, los limpia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la forma de onda que vamos a obtener de nuestro generador va a ser más sinusoidal. No completamente sinusoidal, pero sí más sinusoidal, casi que una sinusoidal pura. Hay estándares para la distorsión armónica que dependen del nivel de tensión. Entonces, por ejemplo, en baja tensión se dice que es hasta el 5 o el 8% como máximo de THD.
A medida que aumentamos el nivel de tensión, ese límite se va reduciendo. Eso lo conocerán de mejor manera en suministros eléctricos. Bien, ¿cuáles armónicos dejó pasar pues sin tanta reducción? Pues dejó pasar sin tanta reducción el armónico 3 y el armónico 9, pero resulta que esos son triplens. Y como son triplens, ¿cierto? Múltiplos de 3, pues en la máquina trifásica, si la conectamos en estrella, no nos va a afectar. ¿Listo? No nos va a afectar. Entonces fíjese que es un buen devanado porque reduce los armónicos impares, no múltiplos de 3, en una buena forma. ¿Listo? ¿Qué más era esto? No, no es más. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. A ver, miremos qué hay por ahí. El libro de la Chapman, que lo tenemos abierto. Profe, me deja ver un momentico cómo hallo el número de vueltas. Mm, el número de vueltas. No, por aquí no hemos hallado número de vueltas. Este N es Número de ranuras, perdón. eso, número de ranuras por polo por fase. Sí, número de ranuras por cinturón. ¿Listo? Bueno, yo sé que es difícil, por eso en las tardes, muchachos, tienen que sentarse a repasar, a tomar apuntes, porque esto es complicado, es complejo. En tan poco tiempo, mirar tanto tema. A ver, vamos a hacer el último. Ustedes dicen que los últimos son los más difíciles. ¿No? Vamos a hacer el B8. Profe, Estamos por. me lo deja ver, porfa. ¿Cómo hallo el Eh, número? ahí está. No sé Solo si la fórmula. está revisando. ¿Le anoto La la pantalla fórmula? como congelada. A ver, ¿Esa es la fórmula? aquí, mírala. Ahí se la estoy subrayando. Ah, Sí, sí, señor. Ya, gracias. listo. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. El B8. Es el último del apéndice B. Entonces, bueno, ¿qué dice esto? Dice, un, un generador sincrónico trifásico. Profe, ¿cómo así que sincrónico? Ya ahorita vamos a ver lo que son máquinas síncronas, que son básicamente lo que estamos viendo. Por eso nos dice generador síncrono trifásico. Entonces, M vale 3. De 12 polos, el número de polos es 12. De 60 Hz, la frecuencia de operación 60 Hz. Eh, conectado en estrella, conexión Y. Eh, 113.8 kilovoltios. ¿Qué es eso? El voltaje de línea nominal. Entonces, así como decíamos en máquinas 1, cuando tenemos máquinas trifásicas, los valores que nos dan son los valores nominales de línea, ¿cierto? O los trifásicos, ¿sí? No los trifásicos, ¿sí? Dice, tiene eh, 180 ranuras en el estator, tiene 180 ranuras estatóricas, ¿cierto? Entonces K es igual a 180. K es igual a 180. Listo. Con un devanado de doble capa. Entonces, el devanado es de doble capa. Doble capa. Listo. Y 8 vueltas por bobina. Entonces, el número de vueltas por bobina es igual a 8. Listo. El paso de la bobina en el estator es de 12 ranuras. Entonces, el paso, ¿cierto? El número de ranuras que abarca el devanado es de 12 ranuras. Listo. Dice, los conductores de todos los cinturones de fase o grupos, ¿cierto? En una fase dada están conectadas en serie. ¿Qué significa? Están diciendo, todo está conectado en serie. Entonces, el número de caminos de corriente sería 1. Todo está conectado en serie. Dice, ¿cuál flujo por polo, sí, debería ser requerido o sería requerido, ¿cierto? Para dar un voltaje de líneas en los terminales en vacío, o sea, en no carga, de 13.8 kilovoltios. Entonces yo quiero que el generador me dé 13.8 kilovoltios. Entonces, ¿cuál es
el flujo por polo. Eso es lo que nos pregunta. ¿Listo? Vale. Entonces, flujo por polo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero, nos dan el valor de línea, el voltaje de línea. ¿Cuánto es? 13.8 kilovoltios. Bueno, primero la sense que yo tengo es de fase, entonces pasemos la fase. Yo quiero que el voltaje de salida, que la FEN sea este valor, pero entonces necesito la de fase. ¿Cómo hallo la de fase? Pues miremos la conexión. ¿Qué tipo de conexión es? Estrella. Entonces yo sé que en estrella, la FEN de fase es la FEN de línea dividido entre raíz de 3, ¿cierto? Entonces nos da eso, 13.8, bueno, dejémoslo así, 13.8 sobre raíz de 3 kilovoltios. ¿Listo? Esa es la FEN de fase. Y esos son valores RMS, ¿no? Los valores que nos dan nominales de las máquinas son RMS. Entonces, aquí es igual la FEN de fase RMS. Entonces, la habíamos deducido en la página anterior, ¿no? Por aquí. Bueno, en la anterior. Por acá. Por acá. ¿Quién es la FEN de fase? Entonces, habíamos dicho que era, ¿quién? Raíz de 2 pi, número de vueltas en serie, flujo, frecuencia, K de KP. Listo, vamos a ver. Por aquí, por acá. Entonces, la FEN de fase, raíz de 2 por pi, por el número de vueltas, por el flujo por polo, número de vueltas en serie, por la frecuencia, por KD y por KP. ¿Listo? ¿Qué necesitamos? El flujo por polo. Flujo por polo es igual a quién? A la FEN RMS ¿sobre quién? Raíz de 2 por pi por número de vueltas en serie, por la frecuencia, por KD y por KP. ¿Listo? Bien. ¿Qué tenemos? Bueno, ya tenemos la FEN RMS. ¿Qué tenemos? La frecuencia, 60 Hz. ¿Qué más tenemos? No tenemos nada más. Hay que calcular el resto. Entonces, bien, queda menos de un minuto, muchachos. Vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos y continuamos.